tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos de Camerino, listos para compartir con ustedes la programación, como es costumbre nuestra y de ustedes, noche a noche. Quiero comenzar dándole la bienvenida a nuestra querida amiga y ya frecuente también invitada aquí en el Camerino, Xiomara Coronado, con quien vamos a conversar precisamente de todo lo que tiene que ver con hidratación. Y ahora, en una sección especial, podríamos decirlo así, por la temporada de playa que empezamos, de lo que tiene que ver a las exigencias deportivas o físicas que uno puede tener en los deportes que se pueden realizar en la playa. Representante de Gatorade, y sabemos bien que del tema sabe bastante como para podernos ilustrar y darles también a todos ustedes la oportunidad de conocer un poco más de cómo tratar adecuadamente su cuerpo en actividades deportivas, Xiomara, que no solo tienen que ser de alta exigencia o de alta competencia, sino también actividades deportivas que podemos cumplir cualquiera de nosotros en un momento dado en la playa y que tal vez no cuidamos nuestro cuerpo como se debe para poder realizarlas. ¿Cómo estás? Y bienvenida. Hola. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. El Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte trae este tema justamente porque, bueno, empezamos la temporada de playa. Y también, si no nos vamos a la playa, vamos a empezar a hacer actividad física también en este calor, ahora con la humedad. Por ejemplo, amaneció lloviendo y después vino el sol, entonces con eso se levanta mucho vapor, humedad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en la hidratación que tenemos durante todo el resto del año? Y ahora, ¿cómo eso podría repercutir en el rendimiento, en la actividad física que vamos a hacer? Antes de empezar con el tema de playa en sí, ya lo veía el arquitecto pedir paso. Sin irnos a la playa todavía, tocaste un tema que me parece muy interesante y que mira que tal vez muchos de nosotros no conocemos, que debe de marcar una diferencia. Estando acá en la ciudad de Guayaquil, teniendo el clima que nosotros tenemos de septiembre a diciembre, que es un clima que de todas maneras es templado, a pasar ahora a unos días en los cuales tal vez no hay sol, pero después de llover hay gran humedad. ¿Debe de variar el acondicionamiento físico de una persona en cuanto a hidratación se refiere? Por supuesto, ya no solo el agua es suficiente, porque se tiende a sudar mucho más. Por ejemplo, me pasa mucho a mí que salgo a trotar en la mañana porque está lloviendo con una indumentaria justamente para eso y después comienza a salir el sol. Entonces me quedo con ese tipo de ropa que nos cubre para la lluvia o para ese clima en especial, y después ya estamos con estas chompas que nos hacen sudar mucho más, que nos da más calor. Entonces es muy importante empezar hidratándonos antes con una bebida deportiva, por lo menos con medio litro 2 a 3 horas antes de hacer la actividad física. ¿Ya? De ahí, cuando empezamos la actividad, ahora hay estos cinturones que nos permiten llevar agua o bebida deportiva cada 20 minutos con 200 ml, que es el equivalente a unos 4 o 3 sorbos, que son 200 ml, que es una taza. Y luego es muy importante la rehidratación, la recuperación. Para esto debemos saber cuánto perdemos en una hora de ejercicio, y como ya lo hemos venido diciendo y creo que lo voy a repetir siempre, pesarnos antes y después de haber hecho la actividad física para saber cuánto perdemos. Por cada kilo de peso que perdemos tenemos que recuperar 1,5 litros de bebida deportiva, porque hay que recordar que en el sudor perdemos no solo líquido, sino sodio y potasio, que hay que recuperarlo. Entonces por eso es esta cantidad de acuerdo al kilo de peso que perdemos. Y esta cantidad, Xiomara, varía de acuerdo a cada persona, ¿no? Hay muchos que quizás necesiten un poco menos. Sí, sí. Y ahí, Xiomara, perdón, buenas noches, ¿cómo está? Gusto tenerla. Depende o varía, obviamente eso es lo que bien referencia el arquitecto, pero promedio, ¿qué significa qué tanto uno pueda perder de libras? Es decir, si alguien o puede llegarse a un límite de exceso en cuanto a perder libras, ¿y eso qué significaría? ¿Pasa eso? Claro, depende de la cantidad de glándulas sudoríparas que tenga la persona, del clima, de cómo ha venido hidratado, porque hay personas que me dicen, no sudo, y puede ser porque está deshidratado, que voy a sudar si de repente no tengo líquido que perder. No tengo más que dar. Exacto, entonces el problema no es sudar mucho, el problema es no saber cómo recuperar este líquido. Porque, o sea, sudar es saludable en este caso. Claro, se elimina toxinas, hay un intercambio de elementos que no lo recuperemos, ¿no? Ese sería el problema. Y como una ventaja adicional, aparte de recuperar todo lo que se pierde en el momento de la actividad física con el sudor,
también es importante el estar bien hidratado. Te permite en un momento determinado no sufrir lo que se conoce como contracturas, calambres, que es propio de la persona que hace una actividad física sin tener una correcta hidratación. Es por eso que la ciencia aplicada ya al deporte desde hace algún tiempo ha ayudado mucho en eso. Ahora es poco común ver en los partidos de fútbol lo que cuando el señor Usategui era muy chico seguramente se recordaba, que era muy clásico el ver a los jugadores que estaban con calambres y los compañeros les ponían la piel. Ahora no se ve. Ya no se ve porque ahora la ciencia aplicada al deporte permite que estén mejor raro que suceda eso, el calambre. La preocupación y el porqué de esta campaña es justamente para el deportista que recién empieza, porque obviamente el profesional tiene un staff, su cuerpo. claro, y tiene un staff que está trabajando con ellos, ¿no? Entonces el punto de esta campaña es que las personas que van a empezar a correr, a hacer ejercicio, y también, ¿por qué no?, las personas que nadan, piensan que no están perdiendo líquidos porque Eso no perciben el sudor. Eso te iba a preguntar. Pero en realidad pueden sudar hasta más que una persona que lo está percibiendo al correr, al jugar fútbol, al practicar vóley, cualquier tipo de actividad. Ya, ahora, hay una condición que casualmente me la contaban algunos deportistas, y que bueno, la verdad es que todos la experimentamos en el momento en que hacemos algún tipo de deporte y no somos de alta competencia. Me corrige si cometo el error de pronunciarlo mal. Exosudoración, que es la sudoración que se produce ya después de que uno ha dejado de hacer la actividad. Claro. Yo por ejemplo, trabajo con una persona en radio que generalmente previo a llegar al programa de radio en algunos días está en el gimnasio. Entonces dejó de hacer gimnasio hace una hora, pero el tipo sigue sudando como tapa de olla. Entonces yo le preguntaba, le decía, pero bueno, ¿qué te pasa? No, es exosudoración, o sea, esto es normal. O sea, eso de ahí depende de la persona. Claro, por supuesto. Pero quien tiene aquello, qué saludo enorme para el que está ahí, quien tiene aquello, debe de preocuparse en una hidratación diferente. Bueno. O debe de cumplir una hidratación posterior a 1 hora o 2 horas de competencia en la cual todavía su cuerpo sigue sudando. Claro, el cuerpo sigue sudando porque todavía tenemos el cuerpo caliente. Claro. ¿no? Está como el motor recién apagado. Exacto. Entonces tiene que seguir produciendo calor para termorregular la piel. Ya. ¿No? Entonces, obviamente... Pero eso genera un desgaste. Por supuesto, va a seguir habiendo pérdida de fluidos y acompañado con eso va el sodio y el potasio. Aquí lo importante también son los electrolitos, ¿no? Ya. Que son relevantes al momento de los calambres, lo que decía el doctor, la fatiga. Que viene precisamente en las bebidas hidratantes, que son las que nos compensan. Que es lo exactamente, que es lo que deberíamos compensar. Pero no es un problema de salud el tener este tipo de sudoración posterior al ejercicio físico. ¿Se recomienda algún tipo de alimentación, me imagino que tiene que ser muy mínima, junto con la hidratación, para poder sustentar algún tipo de complemento? En el post-entrenamiento. En el previo y en el post, en los dos. Los dos van de la mano. Obviamente los alimentos líquidos son mucho más tolerables durante, antes y después, muy cercanos al entrenamiento y a la competencia. Pero todo lo que hacemos el resto de las 24 horas es nutrirnos bien. Entonces, obviamente, se aconseja durante la temporada de playa, este calor excesivo, que comamos alimentos que tengan mucha agua, mucho sodio. Como por ejemplo. Frutas y verduras. Son las que más tienen este tipo de componente, que nos va a ayudar, aparte de lo que percibimos al tomar agua, al comer sopas, tener más líquido por medio de este Ahora, alimento. una pregunta ahora que entramos en el plano alimenticio, y esto lo digo por la experiencia recién adquirida de tener una hija pequeña, ¿no? Me enseñó a mí, la pediatra me decía, en el momento que le vayas a dar verduras, no se las licúes, que la verdura venga en su estado original, porque pierde menos condiciones que haciendo la licuada. La misma condición debe de tener un deportista en cuanto a frutas y verduras. Claro, ya... O sea, es mejor antes que un batido la fruta en sí original. Exacto. Primero, porque al licuarla pierde la fibra. Ya uno está triturando la fibra, que es lo ideal que entre lo más completa posible para la digestión, para la saciedad. Al licuarla también la sometemos mucho al sol, a la luz, y eso daña mucho algunos nutrientes como vitaminas que son fotosensibles. Entonces lo ideal es como vino la fruta en su envoltura, abrirla y comerla como es, ¿no? Obviamente habrán problemas de dentición todavía, que de repente el niño no pueda masticar, en este caso,
pero en el caso del deportista no habría ese problema. Creo que muy pocos lo deben tener, al menos que tengan una condición especial. Esta hidratación para una actividad normal a diario, a similitud de lo que pasa cuando hay alguna competencia en que 1 o 2 días previos se aconseja a tener muchos carbohidratos, pastas, es recomendable, independientemente de la correcta hidratación, seguir con esa cultura, digamos, de tener carbohidratos para tener más resistencia. Sí, esto se conoce como el carboloading o la recarga de carbohidratos. Esto normalmente se hace 2 o 3 días antes de una competencia. Se hacen comidas con bastantes carbohidratos, hasta 600 gramos de carbohidratos al día, que es muy alta. Y obviamente tiene que venir con la hidratación junto, y nos ayudamos mucho con las bebidas deportivas porque se tienen carbohidratos. Entonces se sigue todavía utilizando este tipo de preentrenamiento nutricional, y en algunas personas da muy buenos resultados. Varía mucho, Xiomara, si estás en una competencia, qué tanto o qué tanta frecuencia debes de tener en consumir o ingerir este tipo de bebidas hidratantes. Bueno, esa es la consulta de todos, porque hay personas que hasta se creen héroes cuando no han tomado líquido durante toda la competencia. No les gusta. Claro. Se sienten como que es una desventaja versus los otros que pararon a tomar agua, ¿no? O bebida deportiva. Pero yo siempre digo que entrenen al cuerpo, entrenen al estómago, lo hagan durante los entrenamientos para saber cada cuánto necesito y cómo puedo recuperar esta cantidad que estoy perdiendo con la prueba que decíamos, ¿no? Con lo del peso. Entonces, una manera mucho más, un método mucho más comprobado es cada 20 minutos. Es cuando el cuerpo ya ha habido el vaciamiento gástrico, es cuando llega el líquido al intestino, porque en el estómago no nos hidratamos. Tenemos que recordar que el líquido tiene que llegar al intestino delgado para absorber. Sin necesidad de sentir sed, cada 20 minutos. Claro, cada 20 minutos así nos sintamos sed, porque es muy importante que sepan que en el momento que aparece la sed ya hay una pérdida del 1% del peso en agua. Una pregunta. Y eso ya es deshidratación. Perdón mucho, Mara. Lo que le iba a consultar, ¿qué tan cierto es esta, no sé si leyenda urbana, en torno a que si uno toma bebidas hidratantes al no estar haciendo ejercicio es malo y engorda? Bueno, ¿es realidad eso? Justamente por eso son bebidas deportivas. Deben ser utilizadas durante el deporte para recargarnos de energía. En otros momentos, como cuando estoy almorzando, cuando estoy trabajando en la computadora, como no la necesito, en realidad el agua es el hidratante ideal, ¿no? Entonces cada momento tiene su bebida, porque por ejemplo un café no me va a hidratar, sino que me va a dar energía. Entonces lo tomo en la mañana porque necesito este estímulo. Cada bebida tiene su momento. ¿Y sí? qué tanto es cierto, o mejor dicho, más que es cierto, por ejemplo, gente que o de edad avanzada o que tenga, como el arquitecto, problemas o inconvenientes de salud? ¿Cómo qué es? Por la edad, claro. O suponiendo que se tiene diabetes, pero esa persona obviamente está obligada a tratar de hacer algún tipo de deporte. ¿Es recomendable que tomen este tipo de bebidas hidratantes o deberían dejarlas totalmente a un lado? Bueno, como antes de darle a la pregunta, hay que recordar que la diabetes no es que no debemos consumir carbohidratos, sino que lo ideal es mantener la glucosa estabilizada en un nivel. Entonces, para esto tenemos que consumir la cantidad de carbohidratos ideal. Correcto. Siempre he dicho que un paciente, sobre todo si tiene alguna patología crónico-degenerativa como es la diabetes, tiene que tener un nutricionista de cabecera. Ya. Sí. Entonces, va a decir, tienes que tomar bebida deportiva en este momento para que no se baje y no se produzcan los picos de glucosa. Pero lo primero que hacemos es cortar los carbohidratos, y eso es un error. Porque el diabético necesita carbohidratos, sobre todo para realizar actividad física. Entonces, en este momento, una bebida hidratante podría ser un buen aliado para mantener estos picos. Si en algún momento alguien, porque se olvidó de adquirir o por cualquier otra razón, no llegase a tener a la mano una de estas bebidas deportivas, en un caso extremo, ¿qué podría suplirlo? ¿Algún jugo de frutas, alguna otra bebida?
Bueno, el problema con los jugos de frutas o alguna bebida que tenga muchos carbohidratos es que no se va a producir el vaciamiento gástrico que decíamos, ¿no? Lo importante no es que el líquido llegue al estómago y se quede ahí, sino que vaya al intestino para poder absorber lo que necesitamos. Entonces, en ese caso, yo les diría que, bueno, una solución de emergencia y casera sería diluir el jugo, que esté lo más diluido posible, como una limonada súper suave con un poquito de azúcar, pero en realidad la fórmula mágica... Como algo excepcional sería eso, digamos. Sí, porque no podríamos controlar la cantidad de carbohidratos que eso tiene. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver a los deportes de playa, ¿qué tan extremo es practicarlo con el tema de la hidratación? Porque calculo que debe de haber una medición bien clara cuando lo hacemos, por ejemplo, en estas ciudades, o en una ciudad de altura, o en ciudades de clima templado, a irnos al horno que hay en Salinas, o en playas, o en la costa ecuatoriana, en donde por momentos puedes, si la cosa no camina bien, puedes alcanzar tranquilamente 40 grados de temperatura. Por supuesto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es muy importante que no solo nos hidratemos con agua. Es súper importante que lo hagamos con una bebida deportiva. ¿Por qué? Porque al consumir solamente agua, diluimos la sangre, y esto hace que la sangre se ponga, o sea, haya mucha sangre en el cuerpo, para explicarlo de esta manera, una sangre muy diluida, con poco sodio, con poco potasio, que siga haciendo que entre más agua, y mientras más agua tomo, más líquido entra a la sangre, y se puede producir un edema cerebral. Entonces esto es lo que conocemos como hiponatremia, que puede llevar a la muerte al deportista. ¿Puede ser una muerte súbita? Por supuesto, Sí. se mueren en la carrera. Pero tiene que haber una serie de situaciones descontroladas de parte de dicho deportista para que se pueda producir esto, o no tanto. No, así. no necesariamente. El hecho de, mientras yo voy perdiendo sodio, meto agua y se me diluye la sangre. Entonces esto crea un edema cerebral, y justamente tuvimos hace unos años una compatriota que corrió en la carrera de Boston, en la maratón de Boston, y solo se hidrató con agua y murió por un edema cerebral. ¿Después de la competencia o durante? Durante tuvo que retirarse, y cuando se dieron cuenta tuvo este problema. Entonces, si estamos sudando, estamos perdiendo electrolitos. Hay que recordar eso, si no está haciendo actividad física. Los niños, tener mucho cuidado, ellos están jugando en la playa, sudan mucho, y les damos solo agua. Entonces hay que recuperar lo que se está perdiendo, y no A un solamente bebé, líquido. importante. A un bebé, ¿cuándo se le da bebidas deportivas? ¿Se le puede dar? Por supuesto, no hay ningún problema. Ella está preguntando por Carlitos. Claro, por supuesto. Sí, porque ¿Pero qué juega? Juega todo el día, no sabe lo cansado que es jugar con Carlitos. por supuesto, los niños cómo gastan energía y cómo sudan, ¿ya? No hay ¿A ningún partir de qué problema. edad se les puede dar? ¿Cualquier edad? A cualquier edad, diría yo, porque, por ejemplo, un vaso de bebida deportiva tiene la misma cantidad de sodio y mucho menos calorías que un vaso con leche, y los niños lo toman y no tienen problema, Claro. ¿ya? Entonces siempre, obviamente, los excesos o utilizarlos en momentos que no son apropiados, obviamente podría traer problemas como cualquier exceso con cualquier alimento. Claro. Pero en realidad, si está jugando, si está en el recreo, si va a jugar fútbol, si está en la playa, tomar Gatorade no le va a dar ningún problema. Ah, Al contrario, fantástico. lo va a ayudar. Le voy a empezar a dar a Carlitos. Entonces, ¿Me vas a decir algo? Me parece que también hay otra opción. Yo había puesto el caso de que en algún momento te olvidaste de comprar, o se te terminó, pero me parece que también ustedes tienen el producto para poderlo preparar en casa también. Claro, es un producto que viene en polvo. En polvo, que se lo puede tener como reserva. Si algún día se te acabaron las botellas, lo puedes tener y que lo preparas ahí hasta que... Claro, lo podemos llevar... Y es exactamente como la la misma leche en la composición. cartera. Me todo imagino igual. que está ahí detallado Obviamente, cómo hacerlo. Claro, Sí. respetando la cantidad de líquido para que no se diluya mucho los electrolitos. Antes de terminar el bloque y de agradecerte precisamente por haber estado aquí dándonos mucha información que creo le sirve a muchos, sobre todo los playeros en este tema. Ustedes van a estar organizando más adelante competencias también Sí. en la zona costera. Sí. Quería preguntarte la experiencia anterior, porque todo esto es muy didáctico, pero la verdad es que me parece a mí, y a lo mejor es una apreciación equivocada, creo que habrá mucha gente que no lo conoce. Por ejemplo, esto que tú me dijiste de hacer la competencia en la playa, y que hay que tener mucho cuidado para evitar, por ejemplo, una muerte súbita. Me pregunto yo si todo el mundo verdaderamente lo sabe. ¿Cuántos competidores, por ejemplo, de 800 o de 1000 que van a una competencia
no están durante toda la competencia con la botellita de agua? Sí, la verdad es que no es muy conocido el efecto negativo que podría tener solo hidratarme con agua en estas condiciones que son muy importantes. Con más de 1 hora de ejercicio yo no me puedo hidratar solo con agua. Y si sudo demasiado, más de media hora de ejercicio no podría ser solo con agua porque puede haber esta condición. Justamente por eso, las competencias que nosotros hemos organizado o hemos sido parte de, tienen puestos de hidratación cada 2 kilómetros. Justamente para que es una media, en 20 minutos uno llega a 2 kilómetros, o puede ser en menos, donde hay el producto para que lo tengan a la mano los competidores y tengan conciencia de que ese es el lapso de tiempo que tienen que esperar para hidratarse con este Porque incluso calculo que, tomando en cuenta la idiosincrasia de nuestro pueblo, tú puedes llegar con el mensaje y decirle, sabes que esto no es lo adecuado, esto no es lo que debes de hacer, y a la hora de la verdad el tipo es terco y no lo hace. O sea, y está tan acostumbrado a su forma de habituarse deportivamente, de que considera de que no es lo mejor en este caso lo que tú le estás proponiendo. Claro, partiendo solamente de la base de que yo tengo que recuperar lo que pierdo. Entonces estamos conscientes y hasta sin ser muy científicos, el sudor es salado, ¿no? Entonces estoy perdiendo sal y es lo que debo recuperar. Entonces, si ya tengo mucho tiempo con esta pérdida, lo ideal, no solamente por el producto en sí, sino recuperar lo que estoy perdiendo. Y las bebidas deportivas normalmente tienen una fórmula perfecta, que es igualita a la que está en la sangre. Entonces, si eso es lo que estoy perdiendo, eso es lo que debo recuperar. Xiomara, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que cada vez que vienes aprendemos. Hoy no hemos hablado de competencias, hoy no hemos hablado de K, de 5, de 10K, no hemos hablado, vendrán después otras invitaciones en las cuales estaremos ya muy cercanos a las competencias para poder dialogar específicamente en sí de aquellas carreras. Pero hoy yo creo que para quienes prestaron atención a todo este segmento les debe de haber servido mucho. Por lo pronto creo que a nosotros nos sirvió bastante. Sobre todo al arquitecto, claro. Para tratar de eliminar yo hago bastante deporte en la playa. Claro, yo lo digo por eso, nada más. Y te hidratas como dices. Algunas veces. Pero no con esas bebidas que tomas tú, pues, ¿no? O sea, ¿qué bebidas? No te vas a estar mandando los botellones que te mandas tú, que eso no... Bebidas psicotrópicas. Claro. No voy a querer provocaciones. No salta con el arquitecto. ¿Saben con qué se hidrata? Con gaseosas que se hidrata, señor, para que usted lo sepa. Usted debería aprender. Una vez más, muchísimas gracias por estar gracias a aquí. ustedes por Puertas invitarme. abiertas para lo que venga, que sabemos te vamos a tener aquí en múltiples ocasiones para que nos puedas contar más detalles, ya cuando también entremos en el tema de la Y aprovechar para pedirle disculpas por esto. La verdad es que... Xiomara Coronado, representante de Gatorade, conversando con nosotros y dándonos detalles muy importantes que debemos de prestar muchísima atención para poner en práctica ahora que nos vayamos para la playa. Y para quienes no se vayan a la playa, igual de todas maneras, mucho ojo, que igual acá sirve y bastante. Para aquellos que sudan en el set o que transpiran Ese en el soy yo. set constantemente. Ese soy yo. No, pero puede tomar Cada Ahí cual de un está, Gatorade. bueno, ¿no? vale. Viste, entonces. Xiomara, muchas gracias. chocolate para que le haga juego con él. Vamos a una pausa, ya retornamos inmediatamente con usted.